Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un país latinoamericano, un país que específicamente está en Centroamérica y es el país más grande de Centroamérica, que es Nicaragua. Nicaragua es un país centroamericano y es el país más grande de Centroamérica. Este dato es muy interesante porque hay personas que piensan que otros países de Centroamérica son más grandes de Nicaragua, pero no. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. El idioma que hablan ahí es el español y su moneda es el Córdoba. Ustedes saben algo, miren, Nicaragua tiene algo muy único en América Latina, pero a la vez es algo muy triste. Y ese dato es lo siguiente. Nicaragua tiene al presidente que más tiempo ha durado en el poder en la actualidad. Hoy en 2025 Nicaragua tiene el presidente que tiene más tiempo en el poder en América Latina en la actualidad. Por supuesto, han habido otros que han durado mucho más, como Rafael Trujillo en República Dominicana, Fidel Castro en Cuba, entre otros dictadores como Chávez, Evo Morales y todos ellos. Pero en la actualidad, en 2025, el presidente que más tiempo tiene en el poder, hoy en la actualidad, en 2025, es de Nicaragua. Y su nombre es Daniel Ortega Saavedra. Daniel Ortega tiene 18 años en el poder. Daniel Ortega es un dictador comunista. Daniel Ortega volvió al poder el 10 de enero del 2007. Sacó como un 38% de las elecciones del 2006 y se juramentó el 10 de enero del 2007. Tiene 18 años en el poder Daniel Ortega. 18 años tiene consecutivos siendo dictador de Nicaragua. Desde el 10 de enero del 2007 hasta hoy en la actualidad, en 2025. 18 años tiene siendo dictador de Nicaragua de forma consecutiva. Y en el 2027 cumple 20 años. Pero hay algo interesante que tiene esta dictadura de Ortega. Y es que la vicepresidenta de Nicaragua es su esposa, Rosario Murillo. Su esposa ahora es la famosa copresidenta de Nicaragua, pero todos sabemos que Ortega es el jefe y el que manda es Ortega. Es el que manda desde el 2007, formalmente. Entonces, esta dictadura tiene 18 años, es una dictadura represiva que no respeta los derechos humanos, que ha encarcelado a los candidatos presidenciales de las elecciones, encarceló a todos los candidatos presidenciales de las elecciones de 2021, a todos los encarceló en la última elecciones donde Ortega se reeligió fraudulentamente. Y es bueno que la gente sepa eso, que Ortega se ha reelegido fraudulentamente en el 2021, en el 2016 y en el 2011. Se reeligió fraudulentamente, se ha reelegido Daniel Ortega en el poder. Y lleva 18 años como dictador de Nicaragua de forma consecutiva. Hay algo muy triste que ocurrió en esta dictadura, que fue en el 2018, que hubo protestas y hubieron muchos muertos. Hubo muchos muertos. Y tal vez las personas no toman en cuenta tanto eso. Pero es bueno que se sepa que en esas protestas del 2018 hubo muchos muertos. Estaban protestando en contra del régimen sandinista. Otra cosa, cuando triunfa la revolución sandinista en el 1979, tumban al dictador Anastasio Somoza Debayle. Ok, tumban a Somoza, la gente cree que todo va a mejorar, la gente cree que porque hay una revolución las cosas van a salir mejor, pero eso no es cierto. La gente cree que la revolución es algo bueno, pero hay algunas revoluciones que nos demuestran que las revoluciones no son buenas. Un ejemplo, la cubana nos los demuestra, que es el peor caso de todos. La venezolana nos los demuestra, que esa revolución es un fracaso. Y por supuesto la sandinista, que es un fracaso. Cuando triunfa la revolución sandinista, hacen una junta de gobierno que la encabeza Daniel Ortega y hay un grupo de personas que se supone que iban a gobernar el país en conjunto. Pero el que gobernaba, el que tenía el poder, era Daniel Ortega.
el que gobernaba realmente esa junta de gobierno era el dictador Daniel Ortega. Ortega llegó al poder en el 79 en Nicaragua, en julio del 79, y se retira en el 90, porque después, en 1984, el régimen sandinista hace elecciones. Y el candidato era Daniel Ortega, el candidato de los sandinistas. Y supuestamente gana Ortega las elecciones de 1984 y empieza un nuevo periodo de 1985 hasta el 1990. Y en el 1990, en el 89 o en el 90 hacen elecciones en Nicaragua y eligen a la señora Violeta Chamorro. Pero ¿qué pasa? Ortega juega la democracia y le entrega el poder a Violeta Chamorro. Ok, la señora Chamorro toma posesión en el 90 y deja el poder en el 97. Ok, pero algo interesante es que el jefe del ejército de Nicaragua, a pesar de que Daniel Ortega ya no era el mandatario en ese momento cuando toma posesión Chamorro, el jefe del ejército de Nicaragua era Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega. O sea, Violeta Chamorro, como dicen muchas personas, no desmonta el sistema sandinista, deja el sistema sandinista en el poder. Y gracias a eso, Daniel Ortega tenía mucho poder, a pesar de que ya no estaba oficialmente en el gobierno. Desde el 90 al 97, donde supuestamente, oficialmente, Ortega no tiene ya el poder, se supone que él ya no está en el poder, pero no, todo lo contrario. Él, como quiera, tiene una influencia bien fuerte en el gobierno de Chamorro, a pesar de que ya no está en el poder. Miren esto, él deja a su hermano sigue en el ejército de Nicaragua como jefe del ejército de Nicaragua, a pesar de que él ya no estaba gobernando oficialmente. En el gobierno de Chamorro, quien era el jefe del ejército de Nicaragua era Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega, que por cierto, que murió hace muy poco tiempo. Otra cosa, la gente cree que las revoluciones son algo positivo, y ya le dije el caso de la Revolución Cubana, que fue un fracaso, y la Revolución Bolivariana de Chávez, que fue un fracaso, y también este es un ejemplo, la sandinista, que es un fracaso. Pero cuando triunfa la Revolución Sandinista en el 79, adivinen qué ocurre. Cuando triunfa la revolución, ellos salían a la Unión Soviética, a Cuba, salían los países comunistas, a su grupo salían. ¿Y saben qué ocurrió después? Después de que ellos empiezan en el poder, tienen tiempo en el poder, llegaron sanciones económicas de Estados Unidos, del gobierno de Ronald Reagan. En Nicaragua, en la época, cuando empezó el régimen sandinista en el 79, había en esa época, tiempo después, cuando empieza el régimen, cuando ya se va desarrollando el régimen, había de abastecimiento, no había comida, había una represión fuerte a la oposición, también había una inflación brutal, no había comida, había desabastecimiento socialmente y económicamente. Nicaragua estaba destruido. Cuando la revolución sandinista estaba en el poder, Nicaragua estaba destruido. Estaba completamente destruido, y también por eso es que Ortega en el 84 pierde también las elecciones, porque Nicaragua estaba destruido socialmente y económicamente. El régimen sandinista no le fue bien cuando estuvo en el poder del 79 al 90, porque socialmente y económicamente Nicaragua, esas sanciones le hicieron mucho daño, y el país no había comida, luchaban contra la oposición, reprimían a la oposición, y la inflación era muy alta. Entonces, después, cuando deja el poder la señora Violeta Chamorro, llega al poder Arnoldo Alemán. Arnoldo Alemán, que se dice que hizo un pacto con Daniel Ortega para que Ortega en el poder volviera. En el 2007 se dice que el pacto era bajar el porcentaje con que se ganan las elecciones en Nicaragua a 30 y algo así,
para que Ortega llegara al poder y que Alemán tuviera poder en la Cámara de Diputados. Era algo así el pacto. Ese señor Arnoldo Alemán gobierna Nicaragua desde el 1997 hasta el 2002. Después de Alemán llega Enrique Bolaños, que fue también su vicepresidente, y gobierna desde el 2002 hasta el 2007. Y después llega el protagonista de nuestro video, Daniel Ortega, de nuevo al poder en Nicaragua. Y hasta en el día de hoy los nicaragüenses sufren una dictadura comunista, una dictadura familiar, porque es muy posible que el sucesor de Ortega en el poder, dicen que es su esposa, pero más adelante va a ser su hijo, Laureano Ortega, que tiene posiciones importantes en el gobierno nicaragüense. Entonces, nada, yo hago este video un poco quería explicarle un poco sobre Nicaragua. Espero que el video lo haya entendido. Quería explicarle que Nicaragua es una dictadura comunista y que cuando llega en el 79 el sandinismo, las cosas no mejoraron. La gente cree que cuando llega una revolución las cosas van a mejorar, pero eso no es cierto. Y nuevamente lo digo, las revoluciones en América Latina han sido un fracaso. La cubana lo fue, la bolivariana de Chávez lo fue y también la sandinista lo fue. Díganme algo, ¿ustedes creen que una revolución que destruye a la oposición, que destruye socialmente a un pueblo y económicamente a un pueblo, en el caso del cubano y el venezolano especialmente, ¿ustedes creen que eso es una revolución? Y en el caso de Ortega, que apresa a personas que hablan mal de él y que no están a favor de él. Daniel Ortega ha destruido la democracia en Nicaragua. En el 2007, ok, se supone que ganó las elecciones, pero en el 2011 él modifica la constitución para volver a presentarse en las elecciones, pero ya después de esas elecciones, el 2016, no, adivinen qué hizo, la reelección indefinida en Nicaragua. Se aprobó en el Congreso la reelección indefinida en Nicaragua y eso significaba que Daniel Ortega podía postularse las veces que él quiera a la presidencia. Un ejemplo, si él quiere, puede durar en el poder 50 o 60 o 70 años. Por supuesto, no lo va a poder hacer porque por su edad no puede hacerlo. Porque ya es un hombre que va a cumplir, Ortega tiene 79 años, va a cumplir 80 este año. Y entonces, nada, quería hacer esta reflexión sobre el sandinismo y sobre lo que significa lo que es Daniel Ortega y hablar un poco de Nicaragua, que es un país que la gente no habla tanto, y especialmente porque Nicaragua es el país, no es cualquier cosa, yo entiendo. Nicaragua es el país más grande de Centroamérica geográficamente, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y es bueno saberlo y saber un poco de la política en Nicaragua, de cómo ha sido. Y nada, al final no se sabe quién es peor, si los Somoza o los Ortega. Pero yo creo que lo menos malo en comparación con Ortega, creo que son los Somoza. Dejen sus comentarios. Hasta el próximo video. Un placer.